Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Por muchos años pasé por este lugar, yendo hacia el lado de Parrita, donde empecé un ministerio muy grande hace años. Y luego el Señor me llevó como misionero y estuve como misionero en varios países, incluyendo España, África, las Antillas Holandesas. Y qué privilegio estar hoy aquí con ustedes, porque siempre pasaba por acá y miraba la iglesia. Cuando me uní a la fraternidad de pastores de Atenas, conocí al pastor Aldemar. Doy gracias a Dios por su vida, por su entrega, y gracias a Dios por cada una de sus vidas. Aleluya. En esta preciosa mañana agradezco al Señor esta oportunidad que me da el pastor y el Señor de poder entregarles un pensamiento acerca del propósito de la vida. Precisamente, yo no sé cómo llamar en realidad este pensamiento, cuál es el propósito de tu vida, pero además hay algo implícito que es el poder de Cristo, el poder de Dios. Les rogaría que abran sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo, en Colosenses capítulo 1, verso 24 y verso 29, hasta el verso 29. Me permito leerles la palabra. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo la falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta, hablando de la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el ministerio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Padre, gracias por los previos que hemos tenido, los cantos de alabanza, de adoración, por todo lo que se ha hecho, que es para tu honra, para tu gloria, para tu honor. Ahora te ruego que cautives cada mente y cada corazón a la obediencia de tu palabra. Señor, disipa toda preocupación que haya en el corazón y la mente de mis amados hermanos y hermanas, y permite que puedan ellos, Señor, escuchar tu voz. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, corrígenos, exhórtanos, como solamente tú puedes hacerlo. Ordena mis pensamientos, mis palabras, para que sean tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. En una conferencia de líderes cristianos, se preguntó sobre el propósito de la vida. Alguien se puso en pie y dijo: me interesan muchas cosas, pero en verdad nunca nada me ha cautivado. Por supuesto que ese revelador comentario fue hecho sobre el propósito de su propia vida. Sin embargo, cuando hablamos del propósito de la vida, del establecimiento de metas,
de visión, de algo por lo que nosotros luchamos. Tenemos que ponernos a pensar y fundamentarnos en la palabra de Dios. Junto con los demás participantes de esa conferencia, se les pidió que un grupo se uniera, tomara un papel en blanco y que por favor hiciera un dibujo, un gráfico acerca del propósito de la vida. Y este fue el dibujo que hicieron: un pastel marcado con sus tajadas, con sus sectores, con muchas líneas que representaban la multiplicidad de intereses. Mis amados hermanos y hermanas, este honesto dibujo de estos hombres representa la vida de muchos de nosotros, de la mayoría de los cristianos. Muchos intereses, pero ningún propósito cautivador, ningún propósito motivador o unificador. Muchos de nosotros nos sentiríamos de la misma manera que este hombre expresó. Un día fluye hacia otro día, como en el dibujo del pastel. Los años pasan, pero no hay destino que alcanzar, que cautive nuestra atención, ni un poder dinámico con que lograrlo. O sea, no hay propósitos nobles, no hay sueños, no hay metas loables en la vida. Pero hoy, con todo el respeto que ustedes me merecen, vengo a desafiarlos para que salgan de su inercia y ostracismo, de su confort, de esa zona de tranquilidad, y creer que la vida en Cristo es solamente venir cada 8 días a la iglesia. Es muy lindo, me encantó el momento de la coinonía, el momento de saludarnos, del shalom, de la paz de Dios. Eso fue muy hermoso, muy hermoso. Pero ¿será eso solamente lo que Dios está esperando? Déjeme decirle que a través del texto que hemos leído, hoy descubriremos el corazón mismo del apóstol Pablo. Descubriremos el propósito y el poder de este hombre, un hombre poderoso. Él nos revelará que su propósito y poder están disponibles para todos y cada uno de los que hoy nos hemos reunido en este lugar. Entonces, vamos a esa pregunta: ¿cuál era el propósito del apóstol Pablo? En Colosenses 1:24 al 29 es el texto que hemos leído. Vamos a ver la primera parte del versículo 24. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Dice él: ahora me alegro de lo sufrido por vosotros. De lo sufrido por vosotros. El primer propósito que observo aquí es que Pablo estaba sufriendo. Y no solamente eso, él lo entendía con claridad meridiana. Él sabía que venir a Cristo iba a ser algo difícil, iba a ser algo duro. Cambiar su vida de cuánto él significó, cuánto él era, lo que hacía, lo que creía, y dejar todo eso a un lado para unirse ahora a un nuevo objetivo, a una nueva meta. Entender que había un nuevo camino, el camino del Señor. ¿Qué puede significar la palabra que él añade allí cuando dice: me alegro de lo sufrido por vosotros y completo en mi carne lo que aún falta de las aflicciones de Cristo? ¿Qué podría significar? ¿Qué falta de las aflicciones de Cristo? ¿Será que estará incompleta la obra de Jesús en la cruz del Calvario? Por supuesto que no. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la Escritura nos da un comentario maravilloso, una afirmación al respecto. Porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esto lo hizo y lo completó perfectamente Jesús en el madero de la cruenta del monte de la calavera.
Entonces podríamos decir que este es un asunto resuelto. Jesús, a través de su muerte en la cruz y el poder de su sangre derramada, es todo lo que necesitamos para el perdón de los pecados. Gracias, hermano. Jesús en sus últimos momentos gritó, dijo en voz alta, estaba colgando del madero de la calavera: consumado es. En el texto original que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, esta palabra es telestai. Significa que todo ha sido completado, que todo ha sido perfeccionado. Significa que la obra de la cruz es perfecta. Por lo tanto, vuelvo y pregunto, ¿estaba incompleta la obra de Jesús en la cruz? No. En cuanto a lo que Cristo hizo por ti y por mí, se lo voy a explicar de esa manera. No hay nada, absolutamente nada, que Cristo pueda hacer por ti, por mí, por el mundo. Ya Él lo hizo. Pero hay una parte que no se ha completado: lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y entonces aquí yo me vuelvo a preguntar, o vuelvo a preguntarnos la misma pregunta, pero tengo que volverlo a hacer. ¿Está incompleta la obra de Jesús en la cruz? Respecto de Cristo, no. Pero respecto a la parte que le corresponde a usted y a mí, sí. La obra de Jesús está incompleta. Hay trabajo que hacer. Y Pablo se ha comprometido a hacerlo, y es un ejemplo para ti y para mí. Cristo te salva. ¿Cuántos en esta mañana pueden estar seguros de que son salvos? ¿Para qué? ¿Será que Cristo tiene una agencia de viajes de turismo que le encanta llevar a la gente de la tierra hacia el cielo? ¿Será eso todo el propósito? Por supuesto que no. La Biblia nos enseña con claridad meridiana que cuando usted es salvo, Dios lo salva para que usted se convierta en un testigo, para que usted se convierta en un vehículo, para que usted se convierta en un instrumento y otros puedan conocer a Jesús a través de su vida y de mi vida. Pablo dice: estoy sufriendo por ustedes, la iglesia. Cuando hablamos de sufrimiento, nadie se siente cómodo con el sufrimiento, porque el sufrimiento nos hace sentir incómodos. Pero Cristo, lo enfatizo, no nos ha llamado a consolarnos unos a otros, nos ha llamado a ser semejantes a Él. Algunos podrían estar pensando: vaya, me alegro que el apóstol Pablo haya recibido el visto bueno para este negocio del sufrimiento, pero yo no. Pero no solamente el apóstol Pablo. Recordemos que Santiago en el capítulo 1, el versículo 1 dice: amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de diversos sufrimientos, en medio de diversas pruebas. Tened por sumo gozo, estad siempre gozosos, dice Pablo en Tesalonicenses. Orad sin cesar. ¿Estás siempre gozosos cuando todo va bien? No. Aún cuando hay problemas, aún cuando hay dificultades. Y aquí tenemos un hombre que encarna en sí mismo, en su vida, lo que él pudo sufrir por la iglesia y por el Señor. Por tal motivo, tenemos nosotros que entender, mis amados hermanos, que cuando nos sobreviene algún dolor y alguna tristeza, algún propósito permite Dios que tengamos en nuestra vida. Es precisamente la prueba, es precisamente muchas veces el sufrimiento lo que nos ayuda a formar nuestro carácter cristiano. No sea que nosotros estemos pensando como esa iglesia brasileña que dice en su anuncio: pare de sufrir, porque la Biblia nos dice otra cosa.
Dice en Lucas capítulo 9, versículo 38, si alguien quiere venir en pos de mí, debe de negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirme. Levantar la cruz es lo más parecido a Jesús. Implica sufrimiento, que literalmente significa, escuche bien, llevar la cruz que Cristo llevó: aflicción, emoción, pasión, sufrido. La palabra que está en el texto original es epipoteo. Esto habla de lo más profundo de la emoción humana, y se nos instruye a llevar la cruz con pasión, igual como Jesús llevó a cabo su tarea redentora y sufrió por los perdidos. Eso significa que somos apasionados en nuestro amor por las personas. Estamos afligidos porque alguien no es salvo. Pregunto, no tienes que responder, pero ¿cuántos de vosotros tenéis personas cercanas que no son salvas? El esposo, la esposa, la tía, el sobrino, el abuelo, un hermano, una hermana. Y además te han señalado porque te has hecho cristiana o cristiano. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Aplaudes? No. Oras cada día, oras cada noche, para que la gloria de Dios se revele a sus vidas y un día te puedan acompañar a esta iglesia para que la gloria del Señor sea manifestada. Entonces, amados y amadas, estamos afligidos porque hay personas cerca de nosotros y a un largo de nosotros que no son salvas. Les llevamos la cruz con nuestra fidelidad, les llevamos la cruz con nuestro testimonio limpio, les llevamos la cruz con nuestra integridad, les llevamos la cruz con nuestras oraciones, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. La propia aflicción de Cristo está incompleta hasta que les lleves tú la cruz a aquellos que no conocen al Señor. El propósito del apóstol Pablo está siendo manifestado. Primero dice: sufro por la iglesia, sufro por vosotros. En la parte B del versículo 24 y la parte A del versículo 25 del capítulo 1 de Colosenses que hemos leído, dice el apóstol: por amor a su cuerpo, que es la iglesia, me he convertido en su servidor. Propósito número 2, servir. El propósito de Pablo era servir a la iglesia. Bendigo el Señor con los hermanos y las hermanas que están involucradas en el liderazgo, juntamente con el pastor Oldemar, para hacer la tarea de la iglesia. Están sirviendo. Esto lo vi ayer en una iglesia, en Alajuela. Habían 200 niños, hermanos. 200 niños más los papás, 400 más algunos más. Habían como 500 personas en esa iglesia del Coyol de Alajuela. Un calor terrible, pero fue maravilloso ver aquella gran cantidad de niños recibiendo estas cajitas y recibiendo la palabra bendita del Señor. ¿No nos gozamos por eso? Entonces les animo a que colaboren. Y eso siento que dijo la hermana, 54 cajitas que hay, más bien se nos queden cortas. Vamos a tener que ir al frente donde el chino ahí a comprar algo para darles a los que hacen falta. Bendito sea el Señor. Segundo propósito del apóstol Pablo: servir a la iglesia. Literalmente esa palabra siervo, sierva, viene del texto original, doulois. Cuando Jesús habló y Pablo hizo ese canto maravilloso en Filipenses 2, 5 al 11: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo un doulois, un siervo. En la antigüedad habían 3 tipos de servidumbre. Había un siervo que era el más bajo, que le servía a otro siervo que tenía ciertos privilegios. Y había otro siervo que le servía a otro siervo. Por ejemplo, aquellos
israelitas que estaban con Nabucodonosor. Vamos a hablar de Sadrach, Mesach, Abednego. Tenían privilegios. Estaban siendo cautivos, sirviendo en el reino, pero en un nivel y una posición de privilegio. Pero ellos tenían a otros que les servían a ellos, y habían otros que les servían a los que les servían a ellos. Esta palabra doulos es el nivel más bajo, y es la que Pablo utiliza para decir yo sirvo. Y fue la palabra que Jesús dijo: he venido a ser un siervo, un doulos. Ahora, déjenme decirle algo. ¿Dónde está el privilegio y la gloria en servir de esta manera? Lo vamos a ver un poquito adelante en este pasaje. Pero déjeme hacerle una pregunta personal. ¿Qué pasaría con esta iglesia en la próxima generación si todos sirvieran en el mismo nivel en que usted está sirviendo? ¿Qué pasaría? Ya le digo, esta iglesia tiene muchos años. Yo todavía no me había ido a las misiones, era un ministro joven y pasaba y la miraba. Pero ¿qué pasaría en el futuro con esta iglesia? La iglesia nos fue dada por aquellos que sufrieron y aquellos que sirvieron fielmente. Debemos hacer lo mismo con la próxima generación. El propósito de sufrir con Cristo y de servir a la iglesia nos ha sido dada a todos y cada uno de nosotros. Propósito número 3, versículo 25 en la parte B hasta el 28. Pero el encargo que Dios me dio de presentarles a ustedes la palabra en su plenitud. Bueno, podrías decir, estoy libre de esas responsabilidades. Pablo recibió el encargo. ¿Cómo se llama este propósito? El compartir el testimonio, la palabra. Y repito, muchos podrían decir, eso no me corresponde a mí. Fue Pablo quien recibió eso. Yo soy una persona laica, apenas soy miembro de la iglesia. Yo puedo sufrir por Cristo y servir a la iglesia, pero esa parte de predicar, de enseñar, de dar testimonio no es para mí. Pero Pablo nos aclara en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 hasta el 6. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Y es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en sus corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que no nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad proviene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu da vida. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido ese encargo de parte del Señor. Sí, Cristo nos dio a todos la gran comisión. Somos administradores del Evangelio para esta generación. Déjame hacerte ahora otra pregunta incómoda. ¿Qué pasaría con el Evangelio en la próxima generación si todos los compartieran al mismo nivel que tú lo has compartido hasta hoy? ¿Qué pasaría con esta iglesia en la próxima generación? ¿Cuánto has compartido de Cristo? ¿Por cuántas personas has orado? ¿A cuántas les has dado el testimonio? Propósito número 4. El propósito de Pablo dice en el versículo 28: lo proclamamos, amonestando y enseñando a todos con toda sabiduría, para presentar a todos perfectos en Cristo. Por ello
trabajo luchando. Propósito número 4. Pablo está luchando por la santidad. La palabra que dice aquí, enseñando a todos con toda sabiduría para presentarlos perfectos. Esa palabra perfecto en el texto original es teleios. Y teleios significa santidad o santo o completo. Entonces Pablo estaba luchando, trabajando por la santidad de los hermanos de la iglesia. La lucha se usa nuevamente en el siguiente verso, en Colosenses 1, que literalmente significa combatiente, combatiente en los juegos públicos, lucha. Esa palabra lucha que Pablo utiliza aquí es una palabra que está en el texto original, machitis, que significa combatiente. Pablo estaba machitis, combatiendo. A mí me gusta mucho, mi amado hermano, esta palabra, porque en los días de Pablo los juegos públicos tenían un significado muy diferente a lo que hoy tienen los partidos de fútbol, por ejemplo. Un combatiente en los juegos públicos en los tiempos de Pablo era de vida o de muerte. Cuando entraban a la arena, sabían que entraban dos a luchar y uno saldría vivo y el otro moriría. Es un nivel de lucha donde Pablo dice literalmente, él está agonizando. ¿Por qué? Porque su vida está en juego, porque solo uno saldría vivo. Este es el nivel de lucha. Pablo está agonizando y luchando por estas personas que él ni siquiera conocía. Estaba agonizando en oración, estaba agonizando en el servicio, estaba agonizando en el sufrimiento, estaba agonizando en el compartir, en el testificar, en el cuidar. Ese era el propósito de Pablo, luchar. Pero una pregunta más importante que esta: ¿cuál era ese poder que le permitía al apóstol Pablo hacer todo esto? Sufrir, servir, luchar, compartir. Esos 4 propósitos. ¿De dónde él sacaba esa energía? ¿De dónde él tenía esas fuerzas? Leemos sobre el sufrimiento, el servicio, el compartir y la lucha de Pablo y decimos, bueno, me parece que Pablo era un campeón. Y mi amado hermano tiene razón. Pero usted podría decir, yo no puedo. Yo soy muy pobre, yo no estudié mucho, yo no tengo esa capacidad para hacer lo que Pablo hizo. Y podríamos decir que tienes razón. Pablo tampoco podía haberlo hecho. Por eso él comparte su secreto. Estás a punto de apoderarte del hilo conductor de la electrizante verdad. Los colosenses, agotados y desanimados, necesitaban que Pablo le diera ese secreto, que le diera o le dijera cómo se obtiene ese poder en la vida cristiana que tanto ellos necesitaban en ese momento como usted y yo lo necesitamos hoy. Esta verdad, este secreto ha sido descuidado en los círculos cristianos de hoy, pero este secreto podría transformar vidas, transformar tu vida, transformar tu familia, transformar tu iglesia, transformar tu ciudad. Pablo está a punto de hacernos saber esto. Pablo está a punto de hacernos santos, de hacernos positivos, impactar a los creyentes, empoderarlos durante los próximos 50 años con esta verdad iluminadora. Podríamos tener la fuerza, el poder para plantar 500 iglesias, alcanzar a 500,000 de personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Acabo de terminar, apenas hace una semana hoy, la organización de 3 eventos evangelísticos en Parrita, Miramar, y terminé en Alajuela, en el estadio Rafael Bolaños. Fue maravilloso.
ver a muchas personas, yo diría que miles, atendiendo y escuchando la palabra del Señor, y muchos bajando de las graderías para recibir a Cristo en sus corazones. Tenemos que hacerlo. Hay que predicar la palabra, hay que hacerlo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Lo que dice Pablo en su palabra, en la palabra de Colosenses 1:27 que ya leí, versículo 27, las riquezas gloriosas del misterio. Ahí viene, del misterio, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Ahí está el secreto. Cristo en ti. Una cosa es ser una persona en Cristo que está en la iglesia. Sí, la persona en Cristo es salva. Tú puedes ser salvo. Es una buena persona. Agrada al Señor y puede servir y puede sufrir. Está camino al cielo. Pero mi amigo, mi amiga, hay una profunda diferencia entre tú en Cristo y Cristo en ti. Muchos no se han dado cuenta. Yo estoy en Cristo, aleluya, alabado sea el Señor. Pero algo más poderoso es: Cristo está en ti. Cristo está en ti. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Un hombre del Senado de los Estados Unidos, llamado el doctor John Ogilvie, predicó la palabra y era un hombre cristocéntrico y bibliocéntrico. Él dijo estas palabras, este hombre que predicaba en el Senado de los Estados Unidos: mi predicación estaba orientada bíblicamente, centrada en Cristo, pero pocas vidas fueron conmovidas y cambiadas. Años de educación teológica, de exposición bíblica, habían dado en el blanco de la verdad más crucial que contenía la palabra de Dios. Pero dentro de mis fueros, dice, dentro de mí había un desánimo, una desesperación, y le pedí a Cristo que me dijera qué estaba mal. Luego leí estas palabras en Colosenses: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice este hombre, esas palabras sonaron como un toque de trompeta. Eso es todo. Yo dije, yo era un hombre en Cristo como destinatario del regalo de su muerte y resurrección para mí. Supe que estaba perdonado por la muerte que él hizo en el madero del Calvario, pero no tenía poder sobre mí. Estaba vivo para siempre, pero ahora estaba intelectualmente aturdido por una verdad que había pasado por alta: Cristo está en mí. Y dice John Ogilvie, me sorprendió una visión de lo que el cristiano debía ser. El cristiano, tú y yo, mi amado hermano y hermana, somos la residencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es el cauce glorioso de los arroyos que fluyen del Señor vivo. Y este hombre confiesa y dice: yo me arrodillé y oré y le dije: Señor, me he perdido el secreto. Estaba perdiendo mucho tiempo, por supuesto que no puedo sufrir, no puedo servir, no puedo compartir, no puedo luchar, pero no puedo hacer ninguna de estas cosas. Le dijo este hombre al Señor: pero entrego ahora mi vida completa a ti. Quiero que tu poder en mí, tu presencia real en mí, sea manifestada. Pablo completa el cuadro diciéndonos que esa energía es tan poderosa que obra en nosotros. Amados hermanos, yo no tengo la resistencia, usted tampoco tiene el aguante, el nivel de energía, tampoco tenemos las habilidades o el poder personal, todo lo que necesitamos para eso, pero Cristo sí lo tiene. Y lo que tú y yo necesitamos es poner nuestra voluntad en las manos de Él. Aleluya. Esa palabra, Cristo en mí, la esperanza de gloria,
literalmente significa energía, eficacia, logro, energía, que proviene de una palabra griega que significa dinamita, dinamis, poder de gloria. Eso es lo que tenía el apóstol Pablo. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: y recibiréis poder, dinamis, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, voy cerrando en este momento. Tú y yo hemos sido llamados, al igual que el apóstol Pablo, para sufrir por la iglesia. Pregúntele al pastor Oldemar cuánto ha sufrido. Pregúntame a mí cuántas lágrimas ha derramado, cuántas traiciones he recibido, cuántas acusaciones falsas, cuánto dolor, cuánta tristeza. Muchos me han dicho: ¿por qué no renuncias? ¿Por qué no te dedicas ya a ir a la playa y a estar tranquilo? Digo, no puedo. Es más, no me da la gana, no quiero. El Señor me ha llamado para servir, y le serviré y sufriré hasta el último suspiro de mi vida. Dios te ha llamado para sufrir. Dios te ha llamado para servir. Dios te ha llamado para compartir. Dios te ha llamado para ser parte de este gran equipo. Que Dios les bendiga muy ricamente a todos, a sus vidas y a sus familias. Por favor, cierre sus ojitos e incline su cabeza. Termino aquí porque tengo que terminar. Tenemos las 3 luces encendidas, ¿verdad, pastor? Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por la bendición de escuchar tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos des ese poder de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para que podamos nosotros seguir sirviéndote, Señor, en el camino del reino de Dios. Hoy estamos aquí, Señor, pero ahora saldremos a la calle. Saldremos, Señor, a nuestros hogares, o quizá a visitar a alguien. Ayúdanos, Señor, para que podamos compartir tu palabra, que podamos en esta tarde orar por alguien, ayudarlo a que acepte a Cristo en el corazón. Ayúdanos, al igual que Pablo, Señor, lo hizo, a sufrir por la iglesia, a servir por la iglesia, a compartir por la iglesia, a luchar por la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga.